Hola amigos, Dios les bendiga a todos ustedes, bendiciones en este día, deseándoles lo mejor, deseándoles bendiciones en Dios y deseando que cada uno de nosotros sea feliz y que cada uno de nosotros se sienta bien en la gracia de Dios. Bienvenidos a este espacio de reflexión que también llamamos Maná. Y vamos a comenzarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que la fuerza de tu Espíritu nos llene totalmente y que la fuerza de tu Espíritu nos dé paz, alegría, fortaleza. Señor, no permitas que nuestra vida sea una vida superficial, sino que danos la fuerza para vivir intensamente el tiempo presente y el instante presente. Te bendecimos, Señor. Saludamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, quiero presentarles hoy una reflexión a ustedes sobre una reflexión que a veces la gente dice, pero ¿un sacerdote sí debe hablar de eso o sí es importante eso? Y creo que un sacerdote sí debe hablar de eso porque la vida cristiana involucra todas las dimensiones del ser. Es que quiero hablarles a ustedes de la parte financiera, de la parte del manejo de la economía en este tiempo de dificultades, en este momento de crisis, en este momento donde la situación económica está un poco complicada. Y quiero hablarles a ustedes de cómo manejarla. Entonces vuelvo a repetirles, hay gente que dice, pero un sacerdote sí debe hablar de eso. Yo creo que, bueno, pues la vida cristiana involucra todo. No solamente la parte de oración, no solamente la parte del rezo, no solamente la parte de la vida espiritual, sino que la vida espiritual envuelve muchas realidades. La vida espiritual envuelve muchas facetas de la vida. Y la vida espiritual y la vida en el espíritu toca todas las áreas del ser. Ahora, en estos días que he estado hablando con personas que conocen del tema, economistas, contadores, administradores, les he estado preguntando a unos y a otros, ¿por qué no nos das como unas ideas sobre cómo se debe manejar la economía en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis? Y de lo que ellos me han dicho, voy a hacerles un pequeño resumen a ustedes. Cómo debemos manejar nuestras finanzas. Y uno de ellos decía, hay que manejar estas finanzas hoy en día como en tiempo de guerra, como en tiempo de conflicto. Y estamos en una época de conflicto. Pero cuando se habla manejar la economía como en tiempo de guerra es con mucho cuidado, siendo muy cautos en todo, cuidando al máximo cada centavo, cada peso, cuidando al máximo toda nuestra vida. Y entonces, pero casi todos coinciden en decir que pareciera que lo más difícil está por venir a nivel económico, que lo más complicado irá llegando poco a poco y que apenas vamos a ver el coletazo de todo esto que estamos viviendo en unos cuantos meses y a lo mejor en los próximos años. La revista Semana, que es una publicación semanal, como su mismo nombre lo dice, y que es quizá la revista a nivel social, económico y de análisis periodístico más importante de Colombia, dice que el país, hablando de Colombia, y eso va a ocurrir en muchos países,
retrocederá 20 años, óiganme bien, que la economía irá a como era a comienzos del siglo XXI, o sea, hacia el año 2000, 2002, y decía que Colombia había avanzado en la eliminación de la pobreza, con unos indicativos importantes, interesantes, pero que vamos a retroceder todo esto que habíamos avanzado y que quizás estaremos en unos niveles difíciles. Tanto que antes de la crisis del coronavirus en Colombia se hablaba de un desempleo de 9.5 y ahora se está hablando del 19.5. O sea que de 5 colombianos en este momento uno puede estar desempleado. Eso implica unas situaciones económicas difíciles. De lo que yo he hablado con economistas, con financieros, con administrativos, con contadores y también mirando desde la parte bíblica aún, yo diría que hoy por hoy deberíamos tener los siguientes criterios para manejar nuestras finanzas, para manejar nuestra economía, para manejar nuestro dinero, para manejar la riqueza o lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos. Todos hablan en primer lugar de no improvisar, de no dejar nada a la improvisación. Es decir, la importancia de establecer planes, de planear las inversiones, planear los gastos, planear las cosas en las cuales se va a invertir, si hay algo para invertir, y hacer un presupuesto familiar, donde de alguna manera se privilegien las cosas que son más importantes en este momento, como es alimentación, salud, servicios públicos, educación, y que quizás esos podrían ser los elementos importantes que se deben tener en cuenta. Alguno de ellos decía, sería muy interesante en este momento, los que tengan hijos, y sobre todo si son jóvenes, adolescentes, reunirse con ellos y hacer una planeación de las finanzas, de en qué nos vamos a gastar y hacer todo lo posible por no dejar nada a la improvisación, sino planear, hacer un presupuesto familiar. Esto tenemos, esto nos podemos gastar, privilegiando esos 4 aspectos que les digo, de salud, alimentación, educación, servicios públicos, que son aspectos muy importantes para que una familia hoy pueda salir adelante. Los servicios públicos, porque si no se paga la luz, si no se paga el agua, si no se paga el internet, donde todos están muy buena parte del tiempo en la casa, donde hay que usar el internet para la educación, para el teletrabajo, entonces pues se puede poner en riesgo la estabilidad laboral y la estabilidad de los estudiantes. No planear, no improvisar y realizar un presupuesto. En segundo lugar, es importante esto, no contraer en este momento deudas, hoy por hoy, y algunos hablan de cuidar mucho ese tema de las tarjetas de crédito, porque te están llegando constantemente, compra ahora y paga después. Y hay unos precios excelentes y hay unos precios maravillosos, y compra ahora, paga en 6 meses, paga con tu tarjeta de crédito, 0 intereses. Maneja muy bien las tarjetas de crédito, archívalas en este tiempo, que sean para solucionar una emergencia, pero que no sea el dinero de bolsillo. Anticipos con la tarjeta de crédito, 0. Anticipos con la tarjeta de crédito, 0.
Así que en cuanto sea posible, no contraer deudas, de ninguna manera. No endeudarse, adquiriendo bienes, adquiriendo posesiones. No es el momento para contraer deudas. En tercer lugar, en cuanto sea posible, ahorrar. En cuanto sea posible, hacer un ahorro. Algunos dicen que uno debería destinar el 10% de sus ingresos al ahorro. Si usted tiene una empresa familiar, algunas personas que la tienen, les he preguntado cómo se han sostenido en este tiempo. Teníamos unos ahorros y sabíamos que podía venir una dificultad en cualquier momento. Y eso nos ha ayudado a salir a flote y nos ha ayudado a no entrar en una crisis muy fuerte. Es importante entonces ahorrar. Si puede hacerlo, hágalo. Eso implica un poco de austeridad. Austeridad quiere decir no gastar en lo superfluo, no gastar de más en lo que no se necesita. Escuché una frase muy interesante que decía: en este momento debemos aprender a vivir con lo que tenemos y no con lo que creemos necesitar. En este momento debemos aprender a vivir con lo que tenemos y no con lo que creemos necesitar. Austeridad significa vivir con lo que tenemos, no con lo que creemos necesitar. Y austeridad significa, cuando tengo deseo de adquirir algo, preguntarme si es necesario, si lo necesito, si es un lujo, si he podido vivir durante varios meses sin eso, entonces significa que puedo vivir otro tiempo sin eso. Hay cosas que son necesarias para el trabajo, para el estudio, pero si algunas cosas he podido vivir sin ellas durante 3 meses, podría vivir sin ella otros 3. Eso implica que no solamente se ahorra a nivel de dinero, sino que también se ahorra los productos, se ahorra los gastos. Cuidado de la comida, no desperdiciar comida. No estoy hablando de ser tacaños, o decimos en algunas partes de Colombia, amarraos, que le muestran, le piden la mano y da el codo. O sea, aquí porque el codo es peladito, la mano retiene, pero el codo es peladito. Entonces, no hay que desperdiciar. Cuidar muy bien. Cuidar cualquier peso, ahorrar. Pero ahorrar no es tacañería y tampoco es estar vigilando a todo momento, pero sí hay luces que no deberían estar prendidas en todo momento. Sí hay lugares donde se puede comprar más barato, pero sí hay posibilidades de no gastar tanto. Entonces quizás esto nos puede decir que hay que vivir con un poco más de austeridad y que podríamos aprender a vivir con lo que tenemos, no con lo que creemos que deberíamos tener. Por eso les decía tener muy en cuenta la importancia de cuidar muy bien el tema de las tarjetas de crédito. Hay un cuarto elemento que he escuchado en muchos y es utilizar esta clave: no puedo gastar más de lo que recibo. Cuando hablamos de endeudarse, hablamos de no puedo gastar más de lo que recibo. Hay que escribir los gastos, hay que escribir las entradas. Generalmente las entradas son el salario del uno, del otro, o si hay un negocio más o menos como que está entrando, pero no podemos gastar más de lo que nos entra. Y aplicar en eso el sentido común, que muchas veces no es el más común de los sentidos. Pero aplicar muy sencillo. Si nos entran 100 pesos, no podemos gastarnos 120. Ahora, ¿cómo nos vamos a gastar 120 si nos están entrando 100?
Entonces comenzamos a comernos los ahorros, o comenzamos a hacer préstamos, o comenzamos a utilizar la tarjeta de crédito para hacer anticipos, y cuando vamos a ver, en 6 meses estamos ahogados por las deudas, por los anticipos y por los intereses. Y nos vamos viendo pagando intereses. No gastar más de lo que se recibe. Ser muy sensatos en eso. Y vuelvo a repetirles que era el primer punto, hacer un presupuesto. ¿Cuánto nos estamos gastando en alimentación? ¿Cuánto nos estamos gastando en servicios públicos? ¿Cuánto en salud? ¿Cuánto en otras cosas? Y para eso hay que escribir. Hay que llevar en este momento cuentas detalladas. Porque quizás cuando uno escribe, se va dando cuenta a los 15 días, al mes, cuando hace un análisis de los gastos, dice, hey, estamos gastando demasiado en esto, hey, podíamos ahorrar de esta manera. Si la memoria falla, los cálculos en la mente muchas veces fallan. Hay que escribir esos gastos, hay que escribir detalladamente y luego decir, informar, compartir con la familia, como hablaba en el presupuesto, en qué nos estamos gastando, qué nos está entrando, para que tengamos una visión realista de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos gastar. Hay un quinto punto que me parece muy importante y tiene que ver mucho inclusive con el evangelio, con la vida espiritual, y es esto: manejar una economía transparente. Manejar una economía transparente. Transparente. Es decir, ser honestos, ser correctos. Correctos en nuestras cuentas. Hay que pagar lo que hay que pagar. Y que en este momento no se ponga de moda la cultura de no pago. No te puedo pagar. Y algunas personas saben que pueden pagar, pero se aprovechan. No te puedo pagar el arriendo, pero sí pueden pagarlo. Y entonces se aprovechan de la necesidad. Ser honestos, ser correctos, cero corrupción, no aprovecharse de los pobres, no aprovecharse de los pobres. ¿Cuántas personas a veces he visto que se han enriquecido vendiendo artículos de primera necesidad y vendiéndolos al doble o al triple, cuando los insumos a ellos se los siguen vendiendo al mismo precio de antes? Ser honestos, ser correctos, no aprovecharse del necesitado y no aprovechar la situación de necesidad de otros para enriquecerme. No aprovecharme de la situación de indefección de otros para enriquecerme. No está bien visto por Dios. No le gusta a Dios la explotación, el ultraje, el aprovecharme del otro. Eso no le gusta a Dios. No le gusta a Dios. Y tenga la seguridad, mi amigo, que dinero mal habido, dinero que se va como agua entre las manos. El dinero que proviene de actos incorrectos es un dinero que no queda, es un dinero que se va. Así que una economía transparente, una economía de honradez, no es momento para enriquecernos a costa de las necesidades de los otros. Y fíjense, y si quiero en esto ser muy claro, nuestros políticos, mucho cuidado a nuestros políticos, porque nuestros políticos nos han robado a todos. Y la estructura social de nuestras ciudades y de nuestro país nos ha demostrado que la educación, que la salud, que las obras de infraestructura de nuestro país son una cosa terrible, desastrosa, porque los políticos, muchos, no digo todos, muchos se lo han robado. Y esta emergencia nos ha dado a entender que nuestro país y que nuestros países en América Latina no estaban preparados para esta emergencia. ¿Por qué? Porque no habíamos creado una estructura de justicia que nos sostuviera. En sexto lugar, habría que establecer
una economía solidaria. Una economía solidaria basada en el compartir, en ayudar. Nos tenemos que ayudar todos. Hay amigos, familiares, que usted puede ayudarles, que usted puede compartir un mercado, algo de dinero, algo de compartir con una persona cercana que lo necesita. Una economía solidaria quiere decir, no puedo estar solamente yo bien cuando los otros están muy mal. ¿A quién puedo ayudar? ¿Con quién puedo compartir? ¿A quién puedo beneficiar? Y en este sentido, también les diría a ustedes, claro que yo soy sacerdote, pero les diría a ustedes, comparta con la iglesia, comparta con su sacerdote. A muchos hermanos de la emisora Minuto de Dios les digo, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y en este cambio de época tenemos que sembrar la semilla del evangelio. Y esa semilla del evangelio es la evangelización, anunciar el evangelio de Jesucristo. Una economía solidaria es compartir y una economía solidaria es dar de lo que tenemos. Y quizás no tenemos mucho para dar, pero sí tenemos algo para dar. Tenga la seguridad que Dios, a todo aquel que comparte con un necesitado, Dios se lo devuelve, Dios se lo retribuye. Y comparta con su comunidad, con su diócesis, con la obra que a usted lo evangeliza, con la emisora que le lleva a usted el evangelio hasta su casa. Comparta, porque en este cambio de época, ahí es donde se está sembrando la semilla que después dará fruto, la semilla del evangelio. Y en séptimo lugar, me parece muy importante y quizás debió haber sido el primer punto, pero lo quise dejar para el final. Creer y confiar en la providencia divina. Dios no nos abandonará. Dios no nos faltará con lo necesario. El mismo San Pablo en la carta a los Corintios, cuando les habla de la necesidad de compartir, dice, Dios les dará a ustedes lo necesario para que lleven una vida digna y para que puedan ayudar a otros, compartir con otros, para que puedan dar a otros de algo de lo que ustedes tienen. O sea que Dios no solamente le da algo a uno pensando en uno, sino que Dios siempre le da algo a uno, aún dones materiales, pensando en los otros y pensando en las necesidades de los otros. Dios no nos abandonará. Dios aprieta, pero no ahoga. Dios ayudará. Dios no faltará con lo necesario. A quien cree en Él, a quien se confía en Él, a quien ayuda, a quien es correcto, Dios no le faltará. Y es más, creo que eso también Dios lo hará con aquellos que no son tan buenos en nuestro criterio humano. Y por eso lo digo entre comillas, porque Dios hace llover sobre buenos y malos, beneficia a todos. Pero con aquellos que son un poco más cuidadosos, yo creo que hay un beneficio extra. Sí lo creo. Sí lo creo. Dios no me faltará. No me faltará con lo necesario. Y quizás debo creer más en la providencia de Él. Dios no nos abandonará. Dios nos dará lo necesario para vivir. Dios nos cuidará. Dios es un papá y una mamá que están pendientes de sus hijos y muchas veces sin que yo se lo pida me dará lo que yo necesito porque es un papá y porque es como una mamá. Quizás estas ideas puedan ayudarle a usted a cuidar un poco sus finanzas, su economía en este tiempo de dificultad y en este tiempo de crisis. Que como le decía al principio, dicen algunos, hay que manejar las finanzas como si fuera tiempo de guerra. Es decir, con mucho cuidado, con mucho tacto, pensando muy bien todo y pensando en cuidar, en ahorrar hacia el futuro, porque quizás los tiempos más difíciles todavía están por llegar.
Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, y tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya, y estoy en Facebook, Instagram como Padre John Mario. Ahí, en el canal YouTube, colgaré esta reflexión que he hecho para ustedes. Amado Dios, te pido en este momento que nos des la sabiduría, la transparencia y la solidaridad para vivir en estos tiempos difíciles en los que estamos y salir airosos en medio de las dificultades. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.